Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este conversatorio sobre el cuaderno de cine e instrumentos del Estado, que esto se hace gracias a la Cinemateca Distrital y a Lidartes, que agradecemos mucho también a Paula, que es la importancia de estos cuadernos que se sigan haciendo, a ustedes, a la gerencia audiovisual, y aquí está Juliana, directora de Lidartes también, que ojalá sigan haciéndose este tipo de publicaciones. En este cuaderno participaron, antes que nada quiero darle las gracias a Jenny Alexandra, que fue la coordinadora, que es la coordinadora de los cuadernos de cine. Participaron Lisandro Duque, Javier Machicado, Andrea, a quien la tengo aquí al lado, Jorge Caballero, Juan Carlos Romero y Jimena Ospina, que estuvo entrevistando a David Melo, a Juan Martín Cueva y a, se me fue la otra persona, y a Cristina Gallego. Entonces, bueno, he querido dividir aquí en varios temas. Cuando hablamos de instrumentos del Estado es un tema bastante complejo porque aborda muchos tópicos que son relevantes en este momento, y además varios de los autores establecen que si bien la ley de cine ha sido muy importante para el desarrollo de la industria audiovisual, empiezan a haber, digamos, algunos vacíos que quizás diría yo que con la conferencia hoy que dieron ustedes del lanzamiento de las nuevas convocatorias empiezan a llenar algunos de esos vacíos que empezamos a encontrar en el cine nacional. Entonces he querido dividir esto en contenidos, promoción, exhibición, descentralización, audiencias, el documental y convergencia. Entonces, para comenzar con el tema de contenidos, los estímulos del FDC han sido determinantes y han marcado una pauta en el tipo de cine que estamos viendo en las salas en este momento. Andrea, en su artículo, hace referencia a los conceptos de los jurados que suelen tener una aproximación más al cine como obra autoral y artística y como producto comercial que como producto comercial y de entretenimiento. Cita también a Mario Mitrotti, quien manifiesta que la ley está marcada por el cine de autor y que los incentivos deberían incentivar que el cine colombiano tenga público y no solo sea premiado en festivales. Entonces, digamos que quisiera que nos empezaras tú, Andrea, por hablarnos de este tema, como cuál fue tu análisis que hiciste. Bueno, pues realmente está clarísimo que a partir de la ley de cine con las convocatorias del FDC, pues sí ha habido una disparada, digamos, de la producción cinematográfica colombiana, y eso es absolutamente loable. Pero efectivamente, lo que uno alcanza a darse cuenta es que en Colombia se hacen pues, muchísimos cines diversos, pero podríamos agruparlos como en dos paquetes: el cine comercial, el cine taquillero y el cine de autor, efectivamente. Y los estímulos en términos generales están ahí para incentivar el cine de autor, aunque no se lo diga expresamente. ¿Por qué? Porque de todas maneras la concepción cinematográfica y sobre todo me consta absolutamente la transparencia de las convocatorias, de la escogencia de los jurados, es absolutamente transparente, pero si uno se pone a mirar quiénes han sido los jurados durante todos estos años, se da cuenta que en términos generales están mucho más cercanos al cine de autor, al cine festivalero, al cine arte. Entonces, en ese sentido, es muy claro que van a buscar unas propuestas, van a buscar premiar propuestas que sean mucho más interesantes narrativamente, estéticamente, conceptualmente, que pensar en premiar la capacidad o la proyección comercial en sí misma que tenga una película. Pero aquí justamente hago una tabla donde se muestro cómo igual hay muchas películas comerciales que sí optan, que sí participan, que sí concursan por estímulos y en términos generales muchas veces no alcanzan los estímulos y sin embargo se hacen y además tienen público. Pero por el otro lado también hay que pensar en una cosa que efectivamente dijo Adelfa esta mañana, y es que la ley de cine no es solo convocatorias, la ley de cine también implica otro tipo de ventajas para ellos que en cuestión, digamos, tributaria,
para conseguir coproducciones, etcétera. Entonces, digamos que mi conclusión es que si bien hay un discurso que dice que se debe fomentar la industria cinematográfica y no hay industria si no hay un gran público realmente, yo siento que ese discurso es un poco contradictorio con las convocatorias, pero a la vez, pues me parece que como están las cosas es como puede funcionar. ¿Por qué? Porque si no, ese cine autoral, ese cine que de todas formas nos está poniendo la cara por el cine colombiano en el exterior, en muy buenos festivales, es un cine que no se podría hacer sin con las convocatorias, mientras que el cine comercial se hace a pesar de cualquier cosa porque tienen otro tipo de estímulos. Entonces, en ese sentido, los contenidos que apoya la convocatoria, que sí tienden más a eso, son los contenidos que, desde mi punto de vista, son los que se deben apoyar, porque si no, no se saldrían. Bueno, le voy a dar ahorita la palabra a Delfa, pero antes también quería decir, aquí hay una discusión también en el sector y es que cada vez hay más críticas. Bueno, es bien sabido que no, el público no está atendiendo la llamada a los directores colombianos. El público no les está pasando el café, no les está queriendo tomar el café con los directores colombianos. Incluso hace poquito decía Carlos Gutiérrez, mexicano que ha sido jurado, que muchas veces en los latinoamericanos estamos respondiendo, inclusive hablando con Felipe Aljure, decía lo mismo, es que respondemos a veces a una mirada eurocentrista y que estamos muy desconectados de los públicos locales, que no estamos atendiendo, no estamos estableciendo un diálogo con los públicos locales, y eso hace que muchas veces la gente diga cine colombiano, cine aburrido. Y entonces viene además lo que estaba hablando Andrea del tipo de premios, que es muy importante seguir con un cine de autor, pero se nos está quedando un cine por fuera, quizás unas narrativas medias que no tiene que, claro, para ustedes es muy difícil o para el fondo, para el ministerio, pero uno ve o unas comedias excesivamente ya, comedia popular familiar o otro tipo de cine muy autoral. Y se nos está quedando como unas narraciones intermedias que no tienen, no sé. Bueno, yo tengo que empezar por excusarme porque no he tenido tiempo de leerme el cuaderno, lo recibí pues como salido del horno hasta anoche y la verdad es que no lo he leído. Hay que partir del entendimiento de por qué una ley de cine en Colombia, para qué una ley de cine y cuáles son los caminos que se pueden trasegar con esa ley, cuáles son las herramientas que la ley le da a los productores. Si bien la ley, digamos, dice que su objetivo fundamental es para el desarrollo industrial de una cinematografía nacional, ustedes tienen que recordar y deben entender que cuando un Estado, cuando un gobierno se compromete a fomentar, a apoyar una cinematografía nacional, cuando además ese proyecto de ley pasa por la Comisión de Cultura, no por la Comisión Económica en el Congreso, no, pasó por la Comisión de Cultura, porque en nuestra motivación, en todo el documento de argumentación de por qué es tan importante una ley de cine en el país, estoy hablando del año 2003, decíamos, el cine es memoria, el cine es patrimonio, el cine es lo que da cuenta de la diversidad de miradas, y eso ya lo dijo Andrea, o sea, por ahí estamos. Por eso, pero también es industria. Entonces, yo creo que ya a estas alturas de la vida, después de tanto discutir sobre el tema, no es posible que sigamos en la discusión de que si es industria o si es cultura, de que si es comercial o de que sea autoral. Yo creo que tiene que convivir perfectamente, tiene que ser complementario, tiene que ser posible que un país tenga todo tipo de películas para que sea saludable esa cinematografía nacional. Ahora bien, la ley lo prevé en un camino
crea un fondo para el desarrollo cinematográfico en una línea. Ese fondo para el desarrollo cinematográfico está dirigido por un Consejo Nacional de Cine que está integrado por representantes de todo el sector. Un Consejo Nacional de Cine que pone allí en la mesa del SENAC todos los argumentos y todas las discusiones y toda la representatividad de las necesidades del sector. Ese Consejo Nacional de Cine además ha dicho la manera más transparente de entregarle los recursos al sector es a través de una convocatoria pública, que además va a tener unos evaluadores internacionales y nacionales que le van a dar los guiños y le van a asesorar al SENAC para decir cuáles son los proyectos de calidad que se premian a través de la convocatoria nacional. Y hay que tener muy claro que el Consejo Nacional de Cine, ni el Ministerio de Cultura, ni Proimágenes, no sé si todos ustedes estuvieron esta mañana, de pronto lo estoy repitiendo para los que sí nos escucharon, pero no hemos querido de ninguna manera dar señales o guiños de temáticas, de tratamientos, de estructuras narrativas. El cine que tenemos en Colombia, el cine que estamos viendo en Colombia, es el cine que los productores y los directores han querido hacer y han tenido la necesidad desde sus miradas, desde sus puntos de vista, de plantear para el país. Eso lo hacemos pensando en que lo que nos interesa fomentar es la libre creación, sin ningún tipo de censura, sobre todo en esa base. El otro camino de la ley de cine es el de los estímulos tributarios a inversionistas y donantes, a la empresa privada que tiene unos intereses más comerciales de apostarle a unas películas con ese comportamiento. Entonces, si ven, ahí hay una complementariedad y la ley, digamos que sí lo piensa desde el principio, pero tenemos que reconocer que el cine que tenemos es el cine que nos dan nuestros autores. Nos preocupa de todas maneras la audiencia y el público, por supuesto que nos preocupa que los recursos del Estado que se entregan para la producción o para cualquier industria cultural no lleguen de la mejor manera a ser disfrutados por nuestro público, por los ciudadanos, por las audiencias que tenemos que construir. La industria cultural cinematográfica es una de las industrias más arriesgadas, ustedes lo saben, es muy complicado, no tenemos la fórmula para definir, metámonos por aquí o por acá para que la película sea exitosa y para que todo el mundo vaya, pero sí se puede pensar de manera muy responsable desde el diseño, en el desarrollo del proyecto, de para quién va dirigida la película y si va dirigida a X audiencia, cómo llegarle a esa audiencia. Y ahí tenemos que ser todos autocríticos porque no lo hacemos de la mejor manera, ¿sí? Hay muchos productores que cuando ya tienen lista la película, en el momento en que se van a hablar con un distribuidor, no tienen ni idea de para quién fue que la hicieron ni cómo le van a llegar. Entonces, desde el Consejo Nacional de Cine, perdón, ya igual yo sé que me paré en la palabra, pero es que eran muchos temas de los que pusiste ahí. Desde el Consejo Nacional de Cine sí estamos de verdad tratando de dar el debate, de hacer una reflexión responsable y coherente, y estamos tratando de dar salidas en ese sentido. Esta mañana cuando lanzamos la convocatoria, ustedes vieron, tenemos una convocatoria del año pasado dirigida a los distribuidores. Este año tenemos una convocatoria dirigida a las películas que se comprometan con con llegar a las audiencias mínimo 80,000 espectadores. Tenemos una convocatoria destinada a desarrollo de guiones de comedia y ese es un primer camino en el desarrollo de guiones y de películas de género que son los que normalmente se conectan de una manera más natural con las audiencias versus el cine autoral que defendemos, queremos, defendemos absolutamente su existencia y creemos en ella,
pero que independientemente de que sea un cine de nicho, tiene que llegar al nicho. El nicho en Colombia en este momento, en el contexto de mercado, tiene un promedio de espectadores de 60.000 espectadores, pero las películas colombianas, esas películas dirigidas a 60.000 espectadores, están llevando 500 espectadores, 200 espectadores, 1.000, 5.000. De las 41 películas que estrenamos el año pasado, el 40% no llevó 10.000 espectadores. Entonces, sí es una preocupación muy grande. Sí, justamente el tema de las audiencias es bastante complicado y ocurre para todos los medios, incluyendo la televisión, que hemos visto como el rating ya no es el mismo el que manejan los canales nacionales, mucho más porque ahora con un público multiplataforma que está viendo las plataformas OTT tipo Netflix o que está viendo las cable operadores o que están viendo los youtubers o los gamers, pues son audiencias cada vez más diseminadas y que son más complicadas de llegar. Yo el otro día me sorprendió, y aquí quisiera referirme a Paula, porque digamos que tenemos en el imaginario que el público no quiere ver cine colombiano o está cansado de ver el cine colombiano, no hablo de las comedias populares, sin embargo, el otro día ocurrió algo en la Cinemateca o en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán la semana pasada, y es que el Jorge Eliezer tiene una capacidad de 1.600 personas. La película Pariente hizo el año pasado, no llegó ni siquiera a los 9.000 espectadores y en una sola tarde, aunque obviamente, era gratuita la entrada, pero llenó el escenario, llenó los 1.600. Ahora, había un concierto también con la banda sonora de, ¿cómo es que se llama? Edson Belandia. Que uno se pregunta entonces aquí ¿por qué era gratuito? Yo no creo que solamente fuera por un tema de que fuera gratuito, porque hoy en día Señal Colombia, que pasa mucho cine colombiano, también ha bajado muchas las audiencias. Y digamos que uno diría, bueno, Señal Colombia lo pueden ver gratuitamente y finalmente la gente no responde a ver el cine nacional. Entonces uno podría decir, es la mezcla ya de un cine visto como entretenimiento, donde yo tengo la posibilidad de ver una película y además disfrutar de un concierto, pero quisiera que nos hablara Paula más de esta experiencia. O entonces ahí uno se preguntaría si tendríamos que desarrollar otro tipo de estrategias para que la gente, de promoción, para que la gente vaya a ver este cine nacional, porque para mí fue claro de todas maneras es que sí hubo un público que respondió a ese llamado y que llenó el teatro. Buenas tardes. Quiero empezar primero por decirles que estoy muy contenta de estar aquí, que admiro mucho el trabajo de las tres. Pues Claudia y Andrea pasaron por la Cinemateca antes, pues estuvieron ahí, y Adelfa pues viene de trabajar y empujar y remar por todos en el sector cinematográfico mucho tiempo, entonces estoy muy emocionada de hacer parte de este panel. Ahora, voy a responder muy en desorden y como me lo vaya permitiendo. Sobre lo que estaban hablando de los instrumentos de la ley de cine y que lo estaba abordando Adelfa, yo lo que creo es que eso no se puede pensar de manera aislada como un asunto de convocatorias, porque efectivamente la ley de cine, a través de la Comisión Fílmica y después, años después de la creación de la Comisión Fílmica de Bogotá, ha generado otros lugares donde si uno solo ve las convocatorias, uno puede decir las convocatorias están centradas en el fortalecimiento de un cine de autor, pero si uno ve lo que ha generado eso a nivel industria y sector creativo en Bogotá, cómo se ha organizado el sector alrededor de la producción, que lo genera también en las mismas leyes de cine, las dos, es como un efecto, es un efecto igualmente profundo, impactante en el sector como el de las convocatorias, ¿cierto? Entonces, si hay un tipo de creación, y ahí yo creo que la pregunta se va para otro lado y es, ¿quiénes están formando? ¿Quiénes son los que están haciendo cine? ¿Cierto? Como eso tiene muchas aristas en el ecosistema de la creación cinematográfica. Pero yo lo que pienso es que no se ha dejado de fortalecer la industria porque tengamos unas convocatorias dedicadas como a un tipo de creación, y ahí sí es como no hay nada que hacer, es lo que estamos haciendo, es lo que están haciendo nuestros creadores, y ahí llego a esta pregunta que me estás haciendo
Jaime, y es desde la Cinemateca, y también lo que hemos conversado en diferentes escenarios, es nos falta mucho construir lo que hacen cosas como este festival, es esa práctica de ir a cine y entender que que los públicos son, yo creo que lo sabemos, ¿no? Pero yo llevo 7 meses en la Cinemateca y son comprensiones muy iniciales de un marco más amplio de lo cinematográfico, pero es también la comprensión de que los públicos son absolutamente diversos. Aquí estaba buscando rápidamente el año pasado a la Cinemateca a ver películas colombianas, solo colombianas, asistieron más de 15.000 personas. Y eso fue solo las películas colombianas. En una sala de 169 sillas. Fueron 15.798 personas las que asistieron durante todo el año. Y hubo películas que tuvieron 2.700, estos son los casos de asistencia que uno no se espera. La película que más asistencia tuvo el año pasado en la Cinemateca fue Las tetas de mi madre, que fue un suceso en los colegios de Bogotá. O sea, apenas salió, que ni siquiera tiene que ver si es con un relato de autor o no, es con solamente el título ya produjo un efecto sobre un público. Y lo que empezó a suceder es que de los colegios de Bogotá nos empezaron a llamar a resérvenos la sala que queremos ir con todos los chicos de noveno, 10º y 11 a ver la película. Entonces esto generó un efecto en un público en el que se fue generando que es una práctica de ir a cine. A mí los compañeros de la Cinemateca a veces se ríen y voy a ser un poquito, yo no sé si responsable con lo que voy a decir, porque también siento que es que el sector está muy cerrado en sí mismo. Que nos falta ir un poquito más allá y hay muchas personas cinéfilas de muchas profesiones que les interesa un montón el cine para su propia profesión, a las que no estamos llegando. Y yo les digo, después del ciclo rosa, vamos a hacer el ciclo risa. Por ejemplo, empecemos a programar qué pasa si hacemos un ciclo de comedia. Y es que estamos muy anclados a unos tipos de ciclo, a un público que está muy acostumbrado a unas ciertas narrativas que proviene del mismo sector, pero yo sí creo que como estas cosas que pasaron en el Jorge Eliezer Gaitán, que es un asunto de vengan a la sala, y las prácticas son distintas. Por ejemplo, en la Cinemateca también van los chicos de DIPRON y las personas que están en proceso que están como en situación de habitantes de calle. Y ver a estas personas en la Cinemateca, ver cine, es otra práctica cultural distinta, entonces como que no estamos acostumbrados a unos públicos que ven el cine de otras maneras, que interlocutan distinto con la pantalla, que les gusta entrar comida a la sala, como cosas tan básicas que yo siento que el sector ha estado muy distante de un público que es el gran público. Y yo creo que ahí sí nos falta un trabajo por generar que todos los colombianos vengan a cine, como generar la práctica. Que sería finalmente también un tema ya de estrategia y de llamar la atención. Yo me acuerdo que cuando hablé con Claudia antes de hacer el cuaderno, como en junio me había dicho del año pasado, ya para ese momento se habían estrenado alrededor de 20 películas o 25 películas y yo decía, pero ¿dónde y cuáles? Es decir, ni siquiera el mismo sector se da cuenta que esas películas están saliendo. Entonces aquí hay un tema, es que claro, ha sido muy riguroso el fondo en acompañar los procesos de producción, los estímulos de producción, que es bastante bueno lo que escuché hoy, digamos, de cómo hacer un acompañamiento en la promoción ahorita a los productores, porque los productores se gastan 3 años consiguiéndose la financiación de una película para que luego llegue una semana a cartelera o llegue 3 días a cartelera y no tienen ni idea de promoción, no hay un acompañamiento en la promoción, que es lo que digamos ahora se va a empezar a hacer desde el Fondo de Cine. Ahora, viene, y aquí lo voy a mezclar porque esto es muy difícil dividir las cosas porque todo está complementado, entonces algunos del sector vienen a decir si sería necesario
obligar y establecer una cuota de pantalla, que es el meollo ahora del asunto, en lo cual en el mismo cuaderno, cuando lo lean, hay muchos autores que están en contra, porque la pregunta es, ¿por qué se le va a obligar a un privado a exhibir una película que de repente no tiene audiencia? Es decir, por más de que se deje, la teoría de los distribuidores o exhibidores es que por más que la película se deje una semana o 2 semanas más, hará 1000 o 2000 espectadores. No, bueno. Sí, Adelfa está confirmando que efectivamente, digamos que es así. Si se deja la película, siempre va a ser. Entonces, hay un tema aquí que tiene que ver con el acompañamiento a la promoción, que sí hace falta, y dónde exhibimos esas películas si el exhibidor muchas veces no quiere exhibir. Entonces, ahora teníamos una discusión previa incluso con Adelfa, si habría que fortalecer una red de salas alternas. En Argentina están las salas Inca, pero que han sido más o menos un fracaso las salas Inca también. Entonces, aquí le dejo la tarea a Claudia, el chicharrón. Bueno, yo sí quisiera decir que en primer lugar el tema que nos ha obsesionado durante los últimos 18 años, desde que se creó el Ministerio de Cultura y Proimágenes en la Ley de Cultura en el año 97, lo que nos ha obsesionado es crear un sistema de estímulos a un sector que no es solamente los productores, es la producción misma, es un trabajo de equipo creativo e industrial, pero la cadena de valor del audiovisual tiene que ver con la formación, tiene que ver con la producción, pero tiene que ver también con la distribución, con la exhibición, y por lo tanto los estímulos que se han diseñado a lo largo de estos años, y por eso hablamos de un sistema, no son solamente la ley de cine, sino también la misma ley de cultura, que ya trae muchos estímulos, por ejemplo, para las salas de cine que lo han utilizado en deducciones sobre sus impuestos de rentas, para masificar las pantallas de cine a lo largo del territorio colombiano, cosa que no pasaba hace 18 años. Nosotros comenzamos en el año 2003 recaudando la cuota que nutre este Fondo para el Desarrollo Cinematográfico del que hablaba Adelfa, con 200 y pico de salas, y en este momento hay 1008 pantallas a lo largo y ancho del país. Eso como primera premisa, porque tampoco hay audiencias si no hay acceso. Y definitivamente el que haya salas en el país o mecanismos de llegar a las zonas donde no hay pantallas o no son sostenibles, como por ejemplo los cines rodantes, ahora que también Cine Colombia por sus 90 años está llegando a lugares apartados a dar cine. Yo creo que sí hay público, o sea, si hay público para que nosotros estemos aquí sentados y estén las salas. Hoy que hemos estado todo el día en AECID y yo he visto cómo se ha llenado para la rueda de prensa de la película que se estrenó ayer, en la inauguración, de las convocatorias sobre el SENA. Ahora ustedes, oyéndonos a nosotros, tal vez repetir un poco los mismos problemas que nos obsesionan, pero yo creo que hay público para todo. Lo que pasa es que hay que aprender a enfrentarse con el tema desde una manera muy anterior a cuando la película está terminada y ya tiene que lanzarse en la próxima semana porque le dieron una fecha en pantalla, lanzarse al público. Tú decías, la gente no se entera. Estrenamos 41 películas, bien decía Adelfa, 17 de ellas no llegaron a los 10.000 espectadores y 6 películas estuvieran, o 5 de los top 5 fueron todas comedias populares, estilo, me imagino que muchos de ustedes han visto Sábados Felices, que es entretenimiento, que no necesariamente son unas producciones de gran calidad, que son películas que no salen del territorio nacional, prácticamente no circulan a otros territorios,
si no se quedan en el medio local. Entonces, digamos que creo que no es preciso, y en eso coincido con decir que las convocatorias es el único mecanismo. El Fondo para el Desarrollo Cinematográfico es un mecanismo que ha sido muy exitoso para la producción. ¿Por qué? Porque entre otras cosas la misma ley dice que el 70% o más de ese fondo debe ir dirigido a la producción. Aún así, el Consejo Nacional de Cine este año, que ha destinado 21.000 millones de pesos para los estímulos en general al sector, 7.000 millones de esos están destinados a modalidades específicas de circulación, de apoyo a los distribuidores, de apoyo a la promoción en salas de cine, y tratando de, con esa filosofía de que es el creador, de que los temas son libres, de que la pelota está en la cabeza de ustedes y no del Estado o del Consejo Nacional de Cine, que ustedes son los que deben proponer las iniciativas complejas que implica una obra audiovisual, un producto que tiene que ser mercadeado y tiene que ser divulgado para que tenga sentido en sí mismo. Hacer películas para uno y su familia no es suficiente, queremos que haya un impacto en la sociedad, un impacto de alguna forma, no necesitamos que sea 1 millón de espectadores, necesitamos que cumpla su cometido en una audiencia específica, pero para eso, y me lo decía el otro día en un evento con Google, cuando estaban obviamente los de Burger King y los que tienen productos pues muy definidos, me decía el experto, usted tiene un problema, porque cada película es un Burger King, cada película es un producto distinto. Y no podemos hablar de cine colombiano como el cine colombiano se le divulga así, ni siquiera establecer unos parámetros, digamos, para todos. Seguramente la gente que fue al Jorge Eliezer Gaitán es porque Paciente logró llamar la atención sobre su banda sonora, pero lo mejor, y eso llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque la gente y el público está buscando experiencias, porque el público está buscando conectarse y sentir que le están ofreciendo algo nuevo. Sí, Claudia, perdón, interrumpo. A eso iba también. Yo tengo una preocupación muy grande, es que yo creo que cada vez va a ser peor el tema de las audiencias, va a ser más complicado, más que peor, es complicado, porque tiene que ver con un tema en que los niños hoy en día, ustedes deben saber que por lo menos nosotros crecimos viendo 2 o 3 canales que eran, y nuestra manera de aprender la narrativa audiovisual fue a través de la televisión colombiana y fue a través de las telenovelas. Hoy los niños están creciendo viendo Nickelodeon, están creciendo viendo Sony, están creyendo, los youtubers. ¿Qué va a pasar con esas generaciones? Además, que ya, ¿cómo empezar a trabajar esas generaciones cuando además tenemos una televisión nacional, salvo los regionales o la televisión pública, que trata de hacerles unos contenidos, pero los canales ni siquiera están atendiendo a esa generación, que a mí me parece muy grave, porque esas generaciones están creciendo viendo otro tipo de narrativas y cuando crezcan ya ni siquiera les va a interesar ver este tipo de cine que estamos haciendo? De malas. Perdón, vuelvo a decir algo. Yo creo que ellos están preocupados y se van a tener que replantear a sí mismos. Y eso tiene que pasar, o sea, estamos en un momento de transición que cambia muy rápidamente y por eso es muy importante que estemos todos trabajando en la misma dirección. Es decir, en esta mesa hay políticas nacionales, políticas de la ciudad, que realmente Bogotá prácticamente es el centro donde hay un montón de gente y donde se concentra la mayoría del audiovisual. Y yo creo que ninguno tenemos fórmulas, lo que sí es que en la medida en que se trabaje de una manera coordinada entre las entidades del Estado y las políticas públicas, con las necesidades del sector y con, digamos, los cambios tan rápidos a los cuales hay que ajustarse en los hábitos de consumo, pero también en la tecnología
y en las posibilidades. Es que si pensamos que hace 7 años nadie tenía un iPhone, hace 7 años, y ahora todo el mundo chatea con la novia, con la no sé qué, o sea, ya dicen, es que te chateé esta mañana. Y yo, Sí, a eso iba, que en este qué momento bolas. son tantos que ni la televisión está bastante perdida, habló también inclusive la televisión abierta nacional, el cine también está muy perdido en lo que viene, porque cuando uno mira la manera también como están accediendo las nuevas generaciones a los contenidos es muy diferente, a veces es fragmentada, a veces puede ser un youtuber puede tener mucha más audiencia que el mismo cine nacional. No están consumiendo nuestros contenidos y ahí es donde viene un tema y es la convergencia de medios y qué se está haciendo desde lo público y desde los instrumentos del Estado para llegarle a esas audiencias. Perdón, pero es que en una hora no vamos a lograr hablar de todo. Y yo solamente quiero devolverme a los últimos dos concepticos que A ver. quisiera como complementar lo que dijo Claudia. Y la primera pregunta sobre que no era un debate sobre la circulación. O sea, en Colombia tan solo el 5.6% de los municipios tienen salas de cine. O sea, eso es un problema básico, contundente. Solamente 56 municipios de 1.102 tienen salas de cine. Entonces, eso no, con esa estadística así de clara, no podemos afirmar que no tenemos público, ¿sí? Porque es que no le estamos llegando sino al 5% de la población, el resto de la población está desatendida. Entonces, sí hay que mirar de verdad otros circuitos alternos, otras posibilidades de llegarle al cine. Y ahí entran a jugar un papel muy importante las nuevas ventanas de Internet. Una apuesta clave que estamos haciendo desde Colombia con otros 5 países de América Latina es Retina Latina. El año pasado la lanzamos aquí, estamos celebrando el primer aniversario de Retina Latina, vamos a tener en estos días una charla en donde la gerente va a poder explicarles y contarles cuáles son los resultados tan exitosos que hemos tenido en un año, en donde tenemos ya 100 películas de 6 países de América Latina que han sido recibidos de una manera fantástica. Entonces, esos son caminos claves. La CACI, la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica, tiene la pantalla CACI también, en donde estamos llegando a todos los países, a todos los centros universitarios, con una colección maravillosa de películas latinoamericanas. Entonces, son esos los caminos en los que estamos tratando de enfocarnos desde lo que a nosotros nos compete y podemos trabajar para que los contenidos circulen, para que lleguen, porque ya en el tema de los derechos patrimoniales y de la recuperación de las inversiones en las producciones frente al mercado y a lo comercial, pues esa lógica es otra. Y en cuanto a la audiencia infantil y a los contenidos, pues también es algo que nos preocupa en Colombia muchísimo. Nuestros cineastas no están pensando en un público infantil. Nuestros productores no están haciendo películas dirigidas al público infantil. Y en ese sentido, desde el Ministerio de Cultura, a pesar de que, insisto, nos hemos concentrado el Consejo de Cine, Ministerio de Cultura y Proimágenes, a que no queremos dar guiños temáticos ni de tratamiento, en ese sentido sí nos parece clave seguir manteniendo y defendiendo desde el Ministerio de Cultura una convocatoria que tenemos para la creación de guiones infantiles. De ahí han salido ya cosas muy interesantes. Este año, por primera vez, vamos a estrenar en las pantallas de cine colombiano la película El cuaderno de Lila, que sale de allí y que después llega ya al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, una película de animación dirigida al público infantil. Y estamos lanzando este año también una convocatoria de creación de cortometrajes para público infantil de animación. Son preocupaciones que sí tenemos que abordar claramente. Bueno, aquí me están haciendo señas que debemos para preguntas. Son muchos temas, aquí en el cuaderno van a ver, se me quedan varios temas entre un momento para terminar, pero porque vamos a abrirle un espacio para el público, entre otros temas que quería abordar, me queda lo de la convergencia que me parece vital,
que de todas maneras desde Proimágenes se va a sacar una convocatoria del distrito, también siempre hay unas convocatorias para proyectos transmedia que son, digamos, de alguna manera que responden a los nuevos públicos y a las nuevas generaciones. Entre otros temas que se me queda por fuera es la descentralización, que Juan Carlos Romero, que está aquí presente, habló, digamos, de todo el tema de la región y lo que está pasando y los problemas del cine o del audiovisual en la región y cómo fortalecer, cómo contar las historias de Nariño, de otros departamentos, del Amazonas, del Bichada. Lo que pasa es que no nos queda tiempo. Rápidamente, a Paula y a Claudia para que complementen. Yo primero como celebrar lo que estaba diciendo Claudia y lo que estaba diciendo Adelfa de que cada película se te vuelve un Burger King, porque yo tenía esa preocupación en Bogotá y me estaba preocupando mucho, porque básicamente lo que está pasando en Bogotá es que una película que yo quiera exhibir en Bosa ya no me funciona en Ciudad Bolívar, ¿cierto? Como que es una cosa muy contextualizada y hay que contextualizar cada vez más los públicos de las películas y a quién se convoca, porque si no, efectivamente no hay asistencia. Y lo otro es que sí, desde pues en Bogotá venimos haciendo un esfuerzo como continuo también con el portafolio de estímulos, que también aprovecho para decir que está abierto en este momento en todas las áreas de las artes, y la Gerencia de Artes Audiovisuales también tiene una convocatoria amplia, muchísimo más pequeña que la del FDC, pero que le apunta a la producción en diferentes niveles, a ficción, a documental, a animación, a nuevos medios, a investigación, a curaduría. Entonces también está abierta y yo pienso que la producción empuja el resto como de los componentes que tiene que ver con toda la cadena de valor. Antes no teníamos cine, ahora tenemos películas y nos está preocupando cómo llegar al público. Ese es el proceso natural. Cuando uno tiene el problema, lo enfrenta. Y yo creo que no los podemos enfrentar solos y las políticas públicas deben empujar todos al tiempo. Tener aliados es fundamental. Y por ejemplo, el Ministerio de las TICs, el Ministerio de Información y Telecomunicaciones, ha venido desde hace varios años trabajando en contenidos digitales, apoyando contenidos digitales con el Ministerio de Cultura, pero ahora se ha aliado también con Proimágenes para que hagamos una convocatoria pública que va a salir muy rápidamente para hacer película, desarrollo de proyectos de series web, contenidos transmediáticos, una categoría con un fondo canadiense. Los canadienses tienen mucho que enseñarnos en esa dirección y vamos a tenerla abierta, esperamos que a finales de marzo, y otra categoría solamente nacional para este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque es que los recursos del Estado son finitos y hay que sumar los recursos de todas las entidades. De manera que el Ministerio de Cultura, por un lado, con la cuota parafiscal que nutre el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, más los estímulos tributarios, más el esfuerzo que hace Bogotá con otras convocatorias para unir esfuerzos y también invocar a los productores, a los realizadores, a los exhibidores a que hagan un clúster audiovisual. Los esfuerzos de la Cámara de Comercio de Bogotá de hacer un clúster, y clúster en cristiano quiere decir no otra cosa que unir, formar una cadena de valor donde si todos ganan, pues se desarrolla una industria. Es como en todo, si al exhibidor le va bien y al distribuidor le va bien, al productor le va bien y el público está contento porque le están dando un buen servicio y que quiere disfrutar y le están dando un buen acceso. De manera que lo que tenemos es que lograr que haya estímulos en toda la cadena de valor y ir poniendo el problema sobre la mesa, que yo creo que los productores colombianos lo tienen claro. Tienen un pánico escénico cuando terminan sus películas y dicen, ¿y ahora qué voy a hacer en la vida? Todos los proyectos que están trabajando ahora en el marco del FICSI están teniendo unos expertos internacionales y de verdad deben venir a la charla que van a hacer públicamente
el domingo a las 10 de la mañana aquí también en AECID, porque ellos están trabajando desde el momento del proyecto, haciéndoles pensar en su hamburguesa, que es diferente a la del vecino, cómo tiene que enfocarse para llegar a un público desde el primer momento, pero sin recetas, y por lo tanto toda la creación también tiene que estar en función de cómo voy a hacer para que un público se interese cuando tiene toda esa cantidad de oferta en las diferentes pantallas, y los jóvenes que tradicionalmente eran los que iban al cine entre los 15 y los 24 años, eso también está moviéndose. Entonces, eso es lo que hay que hacer, hay que estudiar a quién vamos, cómo los traemos, cómo sienten una experiencia parecida a un videojuego, cómo ahora con la realidad virtual, que prácticamente uno se mete en el mundo y empieza a sentir como si estuviera metida en un mundo del videojuego o de la experiencia. Entonces, tenemos que ser creativos, y eso es como el matrimonio, echarle agüita todos los días, o sea, de verdad. Y de todas formas, también para cerrar, es una cosa que has dicho, es realmente la formación del público colombiano ha sido la televisión, ¿no? Me parece que otra parte fundamental es que hay que hacer una formación de público que vaya más allá de las bibliotecas públicas, que vaya más allá, o sea, es decir, es pensar cómo llegarle al público y generar estrategias también desde el Estado para que el público aprenda a ver y aprenda a elegir. No significa que tenga que ir a las películas colombianas, pero que aprenda a discernir entre la oferta de Hollywood, que hay también otros, aprender a ver muchas cosas, no aprender a ver lo que toca ver, sino… Bueno, vamos con preguntas. Hola. Qué bueno, Adelfa, que citó lo del público infantil. Y de verdad yo sí los invito a verse el libro de Lila, que parece ser la primera película dirigida a público infantil animada que se realiza en Colombia. ¿Por qué yo los invito? Más que un comercial o una propaganda, es que de verdad Marcela Rincón, que creo que ella ganó la primera convocatoria del plan de estímulos en guión para público infantil. Es una persona conocedora de este público y entregada su profesión y su vida junto a su hermana, dedicada a este público infantil. No solamente en el cine, sino también en la televisión, y ya pues la están viendo por fuera del país. Creo que afuera se conoce incluso más que adentro, hasta donde puedo ver. ¿Por qué razón voy allí? Por varios temas que ustedes han tocado. Uno de esos es el desconocimiento del público, el desconocimiento que tiene el creador con respecto al público. El guionista tiene como un cortocircuito, es decir, se encuentra, pasa, se lee los autores, los libros, está muy bien, pero realmente no sabe cómo llegar. Después de que lo escribe, entonces como aprender sobre la marcha, no estoy diciendo que eso esté mal, es que de verdad se arma en algún momento un cortocircuito que parece que es lo que no deja que esto fluya y que esto se venda. El cortocircuito es ¿cuál? Ese otro tema que ustedes han tocado, es decir, la balanza que se debe equilibrar entre un cine que lleve un mensaje, exacto, que tenga un fondo, pero que también venda, que también guste. Entonces parece que a muchos nos da ese cortocircuito, y me incluyo, pero es precisamente a través de ese público infantil en el cual me estoy educando, porque es diferente uno de 0 a 3 años, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12. Y creo que es un buen ejercicio eso, enfocarse, conocer el público, qué le gusta a cada público, para quién escribimos, y saber que esto no es un ejercicio individual, que realmente escribir se lo estamos llevando a alguien y debemos identificar ese nicho al que le escribimos, porque de alguna manera nos da un empujoncito para ese éxito pues, que queremos tener también, no solo artísticamente, sino también económicamente. Eso.
eso. Sí, está bien que lo plantees desde el sector, hablando justamente para este cuaderno con Felipe Aljure, lo que mencionábamos era eso, que desde el mismo sector hay que hacer una reflexión sobre el cine que estamos escribiendo y a quién le estamos escribiendo, porque como lo dije al comienzo, a veces pareciera que estamos teniendo una mirada muy complaciente con el cine europeo y con los festivales, y que sí, aprendemos a conseguir los recursos, pero estamos desconectados del público colombiano, de las audiencias colombianas. ¿Otras preguntas? Juan Qué pena, Carlos. me tomé el atrevimiento de pedir la palabra. No, creo que hay que hacer unas previsiones. Yo creo que queda latente algo que anotaban al principio. La construcción de una cinematografía es una corresponsabilidad muy amplia, o sea, son muchos los actores que deben sumar, hacer su aporte. Creo que hay un ejercicio que no podríamos dejar pasar como desapercibido, y es como la tarea inconclusa que ha habido en las convocatorias del FDC desde los jurados del FDC. Digamos que ahí hay un trabajo que está en construcción permanentemente, porque yo creo que el grado de diseño que tienen los jurados de las convocatorias nos permiten unos diálogos creativos muy interesantes. O sea, no es gratuito que las personas que el FDC, el SENAC haya decidido que sean los que vengan a evaluarnos, la mirada cinematográfica que tienen. Digamos que eso hay una consecuencia, ese es un hecho que no es para nada inocente. Creo que en las últimas convocatorias no se ha hecho la milimetría tan profunda para darle continuidad a esta relación. Y finalmente creo que tendríamos que mirar con mucho detenimiento las convocatorias por géneros. Esa es una puerta que puede ser muy provechosa, pero a la vez también muy compleja, dado que eso que decía Elfa, que es clave, es como la asepsia que el Estado ha mantenido frente a las decisiones creativas. Mantener esa política es muy importante. Claro que también sentarse a no hacer nada frente al panorama en el que estamos, pero yo creo que cuando la convocatoria empieza a hacer esos guiños de géneros, de determinados estilos, puede haber, digamos, unas tergiversaciones ahí que no puedan ser muy provechosas. Muchas gracias. Está visto. Hay voces de un lado y hay voces de otro, y siempre lo vamos a tener. Eso es complementario, natural en esta construcción permanente. Buenas tardes. Dentro de las temáticas que se trataban como en este conversatorio, pues al inicio, dentro de los instrumentos del Estado para el fomento del cine, algo que tocabas, pues lo mencionabas, pero que quisiera que por favor nos profundizaras, o dónde podemos profundizar o cómo podemos acceder a esa información, es referente a los estímulos tributarios, y si de una u otra forma pues, tuvieron alguna modificación, alguna afectación con los cambios que se han venido presentando, o como productores ejecutivos de una u otra forma podríamos acceder a mayor información para despejar grandes dudas alrededor de esos estímulos tributarios para empresarios. Bueno, yo creo que ahora no tenemos mucho tiempo de profundizar, pero tú puedes acceder a toda la información de los estímulos tributarios en la cartilla que publicó la Dirección de Cinematografía recientemente, el año pasado, una cartilla de actualización de toda la reglamentación, y ahí está muy explicado claramente. Hay un video tutorial también dirigido a los productores y a los inversionistas, pero básicamente de lo que se trata es de que por cada 100 pesos que un inversionista o un donante le aporte a un proyecto en desarrollo, el gobierno colombiano le está devolviendo el 165%. Este año cambió porque la base tributaria cambió, pero mantenemos la misma herramienta, se mejoró un poco, y esa herramienta nos ha permitido irrigarle al sector desde la creación de la ley de cine alrededor de 181.000 millones de pesos. Ahí tenemos una torta muy interesante, además de empresarios que se han vinculado con proyectos. Por supuesto que los canales de televisión han tenido un porcentaje y un protagonismo importante en la participación como inversionistas, pero hay muchos otros sectores empresariales que también están apostándole. Ahí el llamado a los productores es a que tengan muchísima claridad de cuál es el modelo de negocios que le pintan a su inversionista, para que el inversionista
pues quede claro y no quede con esas expectativas generadas sobre unas bases falsas de posibles espectadores que no va a ser la película, ¿no? Que es lo que en un principio pasó y iba complicando un poco ese camino. Pero igual en nuestra oficina en Bogotá, en la Dirección de Cinematografía, hay un equipo que atiende eso y con todo gusto podemos atenderte y darte la mayor información. Y en la página web www.mincultura.gov.co. Yo quería decir algo referente al tema de la audiencia, para audiencias infantiles, y tiene que ver, es mi visión, creo que no tiene que ver de pronto con temas técnicos o con temas de distribución, sino con algo concretamente literario, y es el tema de la construcción del personaje, porque en lo que pienso yo que falla, cómo llegar a audiencias, a programas infantiles, es porque ya sea en narrativas locales o en narrativas internacionales se manejan siempre las mismas historias para públicos infantiles. Lo que marca la diferencia es la construcción del personaje. Creo que es algo más del tema literario que teníamos que trabajar que del tema de distribución. No, lo que pasa es que en el tema infantil es que ni siquiera hay, no se está, pero en cine, no, como dijo Adelfa desde un comienzo, es que los productores no se está escribiendo para los niños. Y en televisión es ni siquiera eso, es que Es la que lanzamos este año, justamente este año, la de cortometraje infantil. Y este año tampoco la veo, ni en el plan de estímulo ni en el FDC. Veo cortometraje para animación excelente, pero ¿por qué solo animación? No, tienes razón, y es que el año pasado sufrimos, estás hablando de la convocatoria del ministerio específicamente, sufrimos un recorte del 46% y hubo muchos sacrificios que tocó hacer, pero igual en la convocatoria del FDC ese guión cabe, aunque no diga que está dirigido a público infantil. bueno, me han dicho que ya se termina. Quiero agradecer a Claudia, a Adelfa, a Paula y a Andrea por estar aquí en el escenario y los invito a que lean de verdad el cuaderno. A todos, muchas gracias. Gracias Paula, Andrea, Jaime, Adelfa y Claudia. Gracias a ustedes por asistir.